En más de 18.000 disminuyeron los delitos de mayor connotación social, según el balance policial que entregó el gobierno, junto con Carabineros. Entre las caídas destacaron los robos a cajeros automáticos y también a camiones de valores. Queremos andar en las cifras del informe, desglosar un poco y entender también ciertos fenómenos que están detrás de estas cifras que no son del todo positivas, pese a los titulares que entrega este informe. Estamos con la directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, Catalina Mertz. Gracias por estar con nosotros, Catalina. Bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias. Catalina, bueno, ahí adelantábamos algunas cifras, pero en términos generales, conocido este informe, ¿uno podría quedar satisfecho respecto a los temas de seguridad ciudadana y delincuencia en 2015? O sea, claramente las cifras fueron consistentes, es decir, que el año pasado hubo menos denuncias y casos policiales de este conjunto de delitos, pero seguimos con niveles de victimización que son un tercio más altos que los que eran a principio de la década. El porcentaje de delitos contra la propiedad que son con violencia, de acuerdo a las encuestas de victimización, el 2004 eran 1 de cada 4 y hoy día es 1 de cada 3. Es decir, hay varios fenómenos que hacen que si bien el 2015 puede haber sido un año un poco mejor, seguimos con un problema de inseguridad severo y que hay que abordar. ¿Qué tan grave es el problema de seguridad? Porque ahí yo creo que hay ciertas discrepancias también respecto al diagnóstico de fondo. Si es que es efectivamente un tema sumamente grave y que está fuera de control, como daba la sensación que estaba instalado como idea central en la opinión pública y en la discusión, o si es un tema que está en niveles altos, por cierto, pero relativamente controlado. Bueno, es difícil comparar encuestas de victimización con países y también las estadísticas, los países califican de manera distinta y entonces es difícil hacer comparaciones, pero en general Chile tiene relativamente altas tasas de delitos contra la propiedad en comparación con países desarrollados. Perfecto. El homicidio en Chile es 3 veces el homicidio en España. ¿3 veces? 3 veces. Entonces nosotros aspiramos a ser como España, Portugal en muchos indicadores, pero en esto como que se nos olvida. Sí. Que tampoco está como entre los delitos más preocupantes o prioritarios para las autoridades el homicidio. Como el volumen es relativamente pequeño y además en esos casos el sistema sí tiene altas tasas de condena y de solución de esos casos, se suele entender que el sistema funciona. Lo que pasa es que justamente lo que se quiere es, para reducir esa cifra hay que anticiparse esos delitos y conocer cuáles son los patrones que están detrás de los homicidios y hoy día no hay un plan para reducir los homicidios en Chile, que son 3 veces los homicidios que en España. Porque probablemente el foco de atención y la preocupación ha estado en otros delitos. Bueno, los delitos contra la propiedad son por lejos los más frecuentes. Esta vez se desagregaron de manera bien interesante según el lugar en que ocurren. Hay problemas en el comercio, hay problemas que son los más prevalentes en términos de hurto, en vía pública, y cada uno de esos lugares en que ocurren, lo relevante es que esta información lo que debería servir es para identificar patrones, dónde se están concentrando, porque estos promedios nacionales, además, ¿cuál es el gran problema? Que esconden las tremendas variaciones que hay a lo largo del territorio. Claro, las comunas se comportan de manera muy distinta. De manera muy distinta. La composición de delitos depende de, bueno, cuánto comercio tú tienes, de un montón de factores, y los cambios que hay en esas cifras son los que más afectan la sensación de inseguridad. Cuando yo tengo 56 comunas a lo largo del país en que el robo con violencia aumenta de manera significativa, tengo problemas reales. Sí, claro. Y por otra parte, efectivamente, disminuyen algunas otras comunas. El punto es que no hay un aprendizaje sostenido. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué disminuyó en esas comunas? ¿Fue fortuito o hubo algo que se hizo bien? Eso te iba a preguntar, porque en la mayoría de los delitos analizados y las estadísticas hay caídas respecto a 2014. Pero ¿hay algún plan específico que esté detrás de esas caídas y que explique efectivamente las bajas, o es un asunto más, no sé, voy a poner una palabra cualquiera, pero como azaroso en definitiva el tema? Hay algunos delitos en particular, como los que se destacaron, en que hubo efectivamente estrategias conjuntas público-privadas, por ejemplo, el robo a cajeros, cosas que se mencionan como delitos específicos, pero que son relativamente marginales. Lo relevante acá es que se requiere una mucha mayor desconcentración de toma de decisiones a nivel de comisaría de cuadrante y de coordinación operativa y real en el terreno entre fiscalías y policías, con un foco en bandas que pueden estar operando, en delincuentes violentos y prolíficos, y en el caso de las policías, la vigilancia preventiva de los lugares donde se concentran delitos de oportunidad. O sea, cada actor tiene algo que hacer en la medida en que se identifican bien el foco de dónde están ocurriendo estos problemas delictivos. Esto no es una actividad al azar. Alrededor del 80% de los delitos son predecibles entre hora y lugar y personas que están involucradas. ¿80%? Eso es más o menos en términos comparados, y si uno observa el caso de los delitos contra la propiedad en Chile, tienen que ver con industrias de mercados de reventa de bienes robados bastante relevantes y que no se investigan como tales. De más de 1.200.000 casos que entran al Ministerio Público, solamente el 4% se agrupa en términos de que las mismas personas están involucradas, cuando
lo más probable es que el porcentaje de participación y de redes que hay detrás es mucho más grande. Si es tan alto el nivel de delitos que podrían efectivamente prevenirse, ¿qué es lo que falta para que podamos acceder precisamente a la prevención de esos delitos y evitar que ocurran? Bueno, por una parte está la prevención social, es decir, el nuevo Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente que estamos esperando por años. A los jóvenes que hoy día cometen delitos no los estamos sometiendo a programas que funcionan. Eso es una urgencia, es una reforma que no es rápida, pero que por lo mismo hay que aprenderlo ya. Pero no es una urgencia para la clase política, al parecer. Bueno, ese es un poco el problema, que nos quedamos entrampados en cosas que son secundarias en relación a las modernizaciones relevantes que están pendientes, que son por lo menos 15, al igual que los mecanismos de gestión concretos. Falta también el Servicio Nacional de Reinserción para Adultos, que es lo mismo, las tasas de reincidencia son alrededor de un 50% y existen programas que funcionan, pero que hoy día son pequeñas, tienen muy pocas coberturas. Y por otra parte está toda la gestión. Hoy día las policías no comparten información, fiscales declaran por la prensa que no tienen tiempo para coordinarse con las policías, los comités de expertos evacúan informes una y otra vez que el problema es de gestión concreta. La verdad es que se debate la cantidad de prófugos que hay en Chile. Entonces, si ni siquiera estamos bien de acuerdo cuántos son, claro, menos hay una priorización de cuáles son los que hay que salir a buscar y cómo. Claro. En todo este tema que se ha discutido muchísimo durante 2015, Catalina, el tema de la agenda corta antidelincuencia cobró particular importancia y últimamente hubo un debate bien interesante, me parece, entre parlamentarios que la apoyan y otros penalistas que están derechamente en contra de la agenda corta. Me gustaría conocer la opinión de ustedes. ¿Es una medida efectiva la agenda corta antidelincuencia? La agenda corta es un abanico bien amplio de reformas y hay algunas que efectivamente son perfeccionamientos, algunas cosas procesales que encontramos que son razonables. ¿Cuáles, por ejemplo? A ver, habían detalles en términos de algunas pruebas o procedimientos que se clarifican, ¿ya? Pero en términos de las propuestas originales de aumentos de penas para personas primerizas, hoy día se sabe, esto de la escuela del delito, que era la cárcel, que antes era como un decir, hoy día hay evidencia contundente que eso es así. Si yo encarcelo a personas de bajo riesgo delictivo, lo que yo hago es aumentar esas tasas de reincidencia. Claro. Y además los cálculos originales eran que iban a haber 3.000 personas más en las cárceles. Eso cuesta 20.000 millones de pesos más al año. Y esta reforma no va con informe financiero. Eso por una parte, por el lado de las penas, en que originalmente había un aumento de pena sostenido y se quería obligar a todos a cumplir un año en la cárcel, es decir, los íbamos a dejar peor de lo que estaban. Es contraproducente eso. Sí. Ahí lo que hay que hacer es fortalecer las penas alternativas. Ahí deberá estar nuestro foco y no en meter a más personas en la cárcel que no tienen ese perfil de riesgo. La cárcel es para personas de alto riesgo delictivo. Porque nuestras cárceles además no están preparadas, como decías tú, para rehabilitar a aquellas personas que llegan a ese lugar. Así es. No existe un plan explícito de decir estas son las coberturas que tenemos, esto es lo que funciona y vamos para allá en términos de cómo vamos a aumentar las coberturas y cómo lo vamos a financiar para efectivamente reducir las tasas de reincidencia. Y todo el debate en términos del control de identidad, que es un debate además académico muy importante, efectivamente tiene riesgos de afectación de derechos, que es un debate relevante, pero desde la pregunta de la efectividad, dado que gran parte de la actividad delictiva tiene patrones, y aquí lo que hay que hacer es análisis criminal para identificar a delincuentes prolíficos, etcétera, es poco probable que una medida aleatoria, tal como se ha planteado, efectivamente nos dé por suerte encontrarnos con personas que tienen antecedentes. Sí, claro. Que además la Policía de Investigaciones no tiene la información de Carabineros de Chile actualmente. Ajá. No hay un cruce de información ahí. Las policías hoy día no comparten su información. Y eso atenta efectivamente contra la capacidad preventiva. Efectivamente, así es. Entonces, en definitiva, el control preventivo de identidad podría no tener el efecto que se busca precisamente, porque se ha publicitado como una gran solución y se ha planteado como una gran medida que va a ayudar muchísimo a los carabineros para que, por ejemplo, se dé captura a estos prófugos que el diputado Fuenzalía, si no me equivoco, citaba o cifraba como en cerca de 60.000. ¿No va a cambiar mucho el escenario entonces? ¿O podría no cambiar mucho? A ver, es una medida que de hecho fue una moción parlamentaria, no es algo que las policías hayan sostenido como algo prioritario en todas las instancias que han habido de trabajo con ellos para resolver los problemas que ellos tienen, primero. Y lo segundo es que dado justamente que tenemos pocas personas que cometen gran parte de los delitos, es poco probable que una medida de este tipo que se usa de manera aleatoria nos dé, por suerte, aleatoria, contar con esas personas que las herramientas con las que cuenta el Estado son mucho más importantes por el lado del análisis criminal, la investigación criminal y unas estrategias focalizadas en personas que tienen amplio prontuario y que son parte de esas 60.000 personas. Catalina, por último, ¿cuánto ha influido, crees tú, en esta discusión y en el apurar esta agenda corta antidelincuencia el tema de la sensación de inseguridad, que es un asunto muy distinto a lo que nos están mostrando los datos, efectivamente?
Claro, efectivamente la sensación de inseguridad a nosotros nos arrojó la cifra más alta de nuestra encuesta el año pasado y se desacopló en términos de los cambios que estábamos registrando en el nivel nacional. Y efectivamente el temor depende de factores individuales, el sexo, la edad que uno tiene, pero también todos los estudios lo que arrojan es que lo que más va impactando es la victimización propia de las personas cercanas. Por lo tanto, hay un mayor nivel de conocimiento a través de redes sociales, etcétera, de lo que está ocurriendo. ¿Hay más difusión quizás de los hechos delictivos también? Una ¿O de hipótesis las sensaciones que como decías tú? Claro, una hipótesis que planteamos nosotros y que de hecho algunos académicos especializados en estos temas también pensaron que puede ser válido y que hay que analizar mejor, es que el uso más masivo de redes como WhatsApp o Facebook, en que yo escojo a mis cercanos, pero que yo sé lo que le está pasando a amigos de mis amigos, que nunca habían entrado en medios nacionales, y de los cuales yo no me informaba antes, yo ahora sí tengo información al toque. Yo creo que todos tenemos historias personales que son anécdotas, pero eso hace 2 o 3 años no era tan prevalente. ¿Y eso puede estar influyendo? Puede estar influyendo porque a mí lo que más me impacta, más que la noticia, algo que ocurre en alguna zona lejana del país, que puede ser algo terrible, pero que yo sé que no me va a pasar, son las cosas que yo creo que me pueden llegar a pasar y que estas redes de personas que yo siento cercanas a mí, que comparten muchas cosas desde que yo vivo, donde trabajo, donde van mis hijos al colegio, da una sensación que uno está más cercana a ese delito. Porque se ven como un semejante en el fondo. Exactamente. Y eso, por lo tanto, puede estar influyendo en la sensación de temor, pero sin duda lo más relevante es que hay una gran tarea pendiente en términos de cómo reducir delitos y abordarlo de manera sistemática en el nivel local. Catalina, muchísimas gracias por haber venido hoy día. Gracias a usted por la invitación. Buen día.